Bueno, amigos, confirmado. Álvaro Uribe Vélez sí ha conocido o sí conoció al jefe paraco Pablo Hernán Sierra. Recordemos que a principios del mes de abril, el señor Jaime Lombana, el abogado de Álvaro Uribe Vélez, le hizo una pregunta a Pablo Hernán Sierra, una pregunta que no debió haberle hecho. Básicamente, Jaime Lombana la cagó al hacerle esta pregunta. ¿Conocía usted al señor Álvaro Uribe Vélez? De inmediato, pues Pablo Hernán Sierra le respondió que sí lo conocía y nombró un sitio donde se había reunido con Álvaro Uribe Vélez la primera vez. Cuando fue a nombrar la segunda vez, el señor Jaime Lombana se dio cuenta, repito, que la había cagado e intentó callarlo. Lo interrumpió y evitó que nos contara en esa ocasión cuál fue la segunda reunión que tuvo con el señor Álvaro Uribe Vélez. Recordemos ese momento. La pregunta concreta es, ¿usted conoce a Álvaro Uribe, señor Sierra? Sí, claro. ¿Cómo lo va a conocer? ¿Ah? ¿Pero lo conoce personalmente? 2 veces lo vi personalmente. En una, en el año 95, después de que yo fui candidato a la alcaldía de Santo Domingo, perdí con 13 votos. En un almuerzo en el restaurante Los Recuerdos en la Avenida Colombia, Medellín, pero eso no tiene presentación hablar más de eso. Y la segunda vez que lo vi... era candidato a la alcaldía, señor Sierra. Sí, eso cuando eso no había paramilitarismo, ni él tenía que ver con la... Todavía no habían surgido el bloque metro, ni yo estaba en la autodefensa tampoco. Su señoría, ese... y en mi negocio. La defensa, no tengo más preguntas, muchas gracias. Y lo volví a ver el 9 del domingo. Señoría, no tiene ningún sentido, es una, ya quisiera solicitarle que cumplamos los rigores procesales de la audiencia. Le está respondiendo su pregunta que si lo conocía personalmente. La pregunta es clarísima y contestó. Si quieren un discurso de una persona contra el defendido, que es totalmente violatorio de las normas procesales, pues sigamos, señor Sierra, y lo escuchamos. Pero me parece que hay que hable. Perdón, doctor Lombana, no hay necesidad que sea grosero con la Administración de Justicia. Usted le hizo una pregunta y él estaba respondiendo. No yo no tengo por qué intervenir y tratar de callar al testigo cuando le está respondiendo su pregunta. No es así, pero pues evidentemente nos estamos dando... Yo hice una pregunta, él la contestó. Cuando digo que he terminado mi interrogatorio, el testigo echa un discurso que no tiene ningún fundamento. Como cuando le dije en la ocasión pasada, señoría, lo digo con profundo y sincero respeto, que la presentación del entonces fiscal no dijo presunto ni eventual, porque me tomé la molestia de revisar el audio varias veces y esa palabra no existe. Pero yo me callé precisamente por respeto a la Administración de Justicia, el que conservaré en todas mis audiencias, señora juez. Siempre el despacho siempre se ha referido a presuntas víctimas como procesado o acusado. A eso yo me refiero, no tengo por qué entrar a excusar a ninguna otra parte o interviniente especial. Pues bien, amigos, resulta que Pablo Hernán Sierra dio una entrevista a Señal Colombia y allí nos contó detalles de la segunda reunión, detalles que hasta el momento pues desconocíamos, pero bueno, voy a darles un resumen. Resulta que el señor Pablo Hernán Sierra estuvo en una subasta ganadera que fue organizada por otro paraco. Allí en esa subasta ganadera fue donde Pablo Hernán Sierra vio por segunda vez a Álvaro Uribe Vélez. En esa subasta ganadera que ocurrió el 9 de febrero del año 2002, en plena campaña política a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, allí se le recogieron 280 millones de pesos. Estoy hablando de una reunión o de una subasta ganadera que sucedió hace 23 años, ya más de 23 años. 200 millones de pesos era mucho dinero. Pablo Hernán Sierra también nos contó más detalles de otro evento donde
Álvaro Uribe Vélez sabía de él, sabía de Pablo Hernán Sierra. Ese evento tenía que ver con el trámite de un salvoconducto. Salvoconducto que se le entregó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez al señor Pablo Hernán Sierra. Esto confirma, amigos, que Álvaro Uribe Vélez y Pablo Hernán Sierra sí se conocían, cosa que el señor Álvaro Uribe Vélez ha negado durante muchísimo tiempo. Señal Investigativa viajó a la cárcel de Cómbita, ubicada en Boyacá, donde se encuentra recluido el ex jefe paramilitar, para hablar precisamente de eso que el abogado Lombana y la defensa del expresidente Uribe le impidieron durante el juicio. El testigo echa un discurso que no tiene ningún fundamento. Llamó la atención la última pregunta que el doctor Lombana le hace a usted cuando le pregunta si usted conoce al expresidente Álvaro Uribe, y nos llamó más la atención cómo él mismo no permitió que usted respondiera a esa pregunta. ¿Qué era lo que él quería ocultar? ¿Qué era lo que el doctor Lombana no quería que la audiencia escuchara? No, pues es que a él se molestó mucho porque yo le dije que una pregunta que si yo vi al presidente le dije que sí. Entonces se molestó mucho porque él pensó que él iba a decir que no. Y la primera reunión fue cuando yo le conté pues, que me habían visto en el restaurante Los Recuerdos en Medellín, que quedaba ese restaurante en la Avenida Colombia. Y la segunda vez que yo vi al expresidente Uribe fue una reunión el 9 de febrero, en una subasta ganadera que se le hizo al expresidente Uribe, que fue la primera subasta que se le hizo el 9 de febrero del 2002, eso fue un domingo. En esa subasta se le recogieron 280 millones de pesos. Y él estuvo presente, él inclusive hasta montó a caballo allá, ese caballo hasta lo subastaron, bueno. ¿En qué participamos? Participó, digamos, el cacique Pipintá, pues que esa es la zona del Pipintá como tal. Y hubo gente pues desde ahí del Pipintá que se le prestó seguridad a Uribe. Y yo ese domingo pasé por ahí, pasé en un carro con otro muchacho que se llamaba Olverosa, un amigo mío. Pasamos los dos solos en el carro y paramos un momentico ahí, lo vimos y ya seguimos. Eso fue todo. Esa subasta se organizó con don Hernando Montes, que era el presidente de Azugán. Ese señor estuvo detenido por esos hechos y por colaborar pues con el Pipintá, y nosotros pues teníamos radio de la Asociación de Ganaderos, y resulta que ese radio pues tenía la clave de la policía. Ahí escuchaba uno todo lo que pasaba en los comandos de policía de esa región, entonces uno ahí sabía todo. Uribe, ¿por qué dijo en el juicio? Lo dijo justamente el 5 de mayo, cuando empezó él a testificar dentro del proceso, que él no lo conocía a usted, que él nunca lo había visto a usted. Pues si no me conocen, pues como su pagarme el salvoconducto el 18 de mayo del año 2006, que fue cuando la Corte Constitucional declaró inexequible la sedición. Estaba yo reunido con la gente del gobierno, el hermano del general Santoyo, el coronel Santoyo, y el doctor Alejandro Barrasí, que fue el que manejó todas las negociaciones de paz, todas las movilizaciones con el comisionado Luis Carlos Restrepo.